VM Radio presenta. En VM existe la libertad de cátedra. Los comentarios emitidos por el autor de esta presentación son responsabilidad exclusiva del mismo y no necesariamente representan el punto de vista de la universidad. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor darles la bienvenida nuevamente al Campus Puebla de la Universidad del Valle de México, sede de la Cuarta Repentina Nacional de Cine Minuto VM, organizada por la Dirección Nacional de Ciencias Sociales. Yo soy Mónica Bielmavera, estudiante de séptimo semestre de Comunicación y Medios Digitales, y me encuentro con Vidal Carballo Morales, estudiante de la misma licenciatura. El día de hoy nos complace contar con su presencia en esta tercera conferencia previa a la Repentina Nacional, un espacio para compartir ideas, crecer juntos y fortalecer la colaboración académica y creativa. En el marco de este encuentro, reiteramos nuestro agradecimiento a VM Radio por brindarnos su espacio y sumarse a la difusión de este proyecto, enriqueciendo la forma integral de los estudiantes. Gracias por una plataforma que impulsa y proyecta la voz universitaria. La Repentina Nacional de Cine Minuto trasciende la idea de un simple concurso. Es una experiencia de creatividad y disciplina que nos motiva a pensar de forma crítica y a convertir ideas en relatos con significado. Su propósito es claro: mostrar que en un minuto puede transmitirse un mensaje profundo, despertar emociones y generar reflexión. Se trata de un desafío que demanda precisión, síntesis y trabajo colaborativo. Y para dar inicio a esta conferencia, presentaremos a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Maestro Federico Vujocevic, director institucional de Educación Superior. Y para darle la bienvenida al doctor Nahuel O'Donnell con su conferencia Políticas de Desarrollo Productivo en el ámbito subnacional en México. Cedemos la palabra al maestro Federico Vujocevic, ya que este evento también se celebra como parte del Congreso Internacional de Investigación de nuestra universidad. Adelante, maestro. Muchísimas gracias y muy bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, como lo comentaban, queridos colegas, es un evento muy importante, la conferencia en el marco justamente del Congreso de Investigación desarrollándose en Querétaro, como así también el campus de Puebla, que será sede de la Repentina Nacional del Cine Minuto 2025. Muchísimas gracias por ser los anfitriones en este importante evento. El día de hoy estamos muy contentos con la conferencia, como lo comentaban recién, de Políticas de Desarrollo Productivo Sostenible en México. ¿Y quién mejor para acompañarnos que nuestro querido amigo, el doctor Nahuel O'Donnell? Él es jefe de la Unidad de Comercio Internacional e Industria de la CEPAL y tiene experiencia que nos compartirá. Hoy hacía una reflexión en una presentación que estaba ocurriendo en otro foro, y qué importante es tener en nuestras universidades, en la UVM, justamente a ponentes de la talla del doctor Nahuel. Tener la posibilidad de escuchar y poder compartir esta experiencia que él tiene con más de 180 publicaciones es realmente un privilegio. Nahuel, en nombre de la Universidad del Valle de México, en la vicepresidencia académica, te agradecemos la participación del día de hoy y por supuesto también quiero agradecer a todo el equipo de la Dirección de Sociales, como también así al Instituto de Investigación, como lo conocemos, doctor Mora, que ha hecho posible esta interacción. Sin más, los dejo para poder disfrutar de la ponencia. Gracias, maestro. Y con este propósito damos paso a nuestro invitado de gran trayectoria y visión, quien ha combinado temas de comercio internacional, integración regional y política industrial, con énfasis en cadenas de valor y su escalamiento económico y social. Obtuvo el grado de licenciado en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, el máster en Derecho de la Integración Económica en la Universidad del Salvador en Argentina,
el de Máster en Integración Económica Global y Regional en la Universidad Internacional de Andalucía en España, y el doctorado en Estudios Internacionales en la Universidad del País Vasco en España. Desde el 1 de julio de 2024, es jefe de la Unidad de Comercio Internacional e Industria de la sede subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Anteriormente, se desempeñó como economista oficial de coordinación de la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras. Fue jefe de promoción e intercambio de políticas sociales regionales en el Instituto Social de Mercosur, asesor regional de entorno de negocios en el Centro Regional de Promoción de las MINPES y coordinador de estudios de cadenas de valor de la CEPAL. Entre sus diversas publicaciones destacan los manuales para el fortalecimiento de cadenas de valor y varios libros sobre desarrollo local, integración regional y cooperación internacional en América Latina. Su experiencia académica incluye clases, conferencias y actividades de investigación en universidades de América Latina y Europa. Es también un investigador asociado de United Nations University en el Institute on Comparative Regional Integration Studies. Y hoy nos acompaña en esta tercera conferencia rumbo a la Cuarta Repentina Nacional de Cine Minuto. Adelante, señor O'Donnell. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para mí acompañarles en esta conferencia. Quiero saludar muy especialmente a la comunidad universitaria de la Universidad del Valle de México y por supuesto también del Instituto Mora, como lo anunciaba Federico, y sobre todo compartir este diálogo que vamos a tener sobre políticas de desarrollo productivo subnacionales en un día tan especial para los estudiantes universitarios en México. En todo caso, hemos hecho una presentación que incluye también una dimensión subnacional de la política de desarrollo productivo con el objetivo de también abordar la diversidad de campus que tiene la Universidad del Valle de México en los distintos estados de la República, haciendo hincapié en el papel que tiene el Estado federal, pero también los gobiernos subnacionales en materia de políticas de desarrollo productivo. Así que, de nuevo, es un gusto para mí acompañarles. Espero que la presentación resulte de interés y alimente la reflexión académica y, en todo caso, me encuentro más que dispuesto para el diálogo con las y los estudiantes y también investigadores e investigadoras que nos estén acompañando en este ejercicio conjunto. La presentación que traigo para el día de hoy tiene los siguientes puntos como contenido. En primer lugar, acercarles la reflexión que estamos llevando adelante desde la CEPAL sobre la relación que tenemos desde los distintos países y el impacto que tienen lo que nuestro secretario ejecutivo denomina las trampas del desarrollo en América Latina y el Caribe. Reflexionar en conjunto sobre el retorno de las políticas de desarrollo productivo en la región, el papel que en particular tienen los territorios, los gobiernos subnacionales en materia de desarrollo productivo y, por último, compartir con ustedes algunas acciones que estamos desarrollando desde la sede subregional de la CEPAL en México en materia de política de desarrollo productivo, en particular desde la Unidad de Comercio Internacional e Industria y algunas reflexiones finales. En todo caso, estamos en un momento en donde América Latina enfrenta una serie de trampas para el desarrollo y desde la CEPAL entendemos que la región está sumida en al menos 3 trampas que se alimentan mutuamente. De hecho, hablamos de que estas trampas forman parte de círculos viciosos que acumulan causas y las causas de una trampa funcionan para la otra bajo la lógica de lo que se denomina causación acumulativa. En primer lugar, enfrentamos una trampa de baja capacidad para crecer en la región. En segundo lugar, enfrentamos una trampa de alta desigualdad y baja movilidad y cohesión social. Y en tercer lugar, una trampa que tiene que ver con la baja capacidad institucional y la gobernanza poco efectiva. A continuación vamos a transitar por una serie de láminas para ver cómo las causas de una trampa funcionan como causa de otra bajo esta dinámica de causación acumulativa que les mencionaba. Si uno analiza la línea de crecimiento, entre 2014 y 2023, la región ha experimentado un crecimiento menor al que experimentamos en la década perdida en la crisis de la deuda de los 80. Ustedes se recordarán, estoy seguro que
Dentro del público, más allá de acompañarnos estudiantes de comunicación, nos acompañan estudiantes de economía, de relaciones internacionales, de ciencia política, interesados por la realidad de nuestra región, y todos y todas se recordarán que la década del 80 fue identificada como la década perdida en América Latina, producto de la crisis que causó la deuda externa en numerosas economías y particularmente en México. Como promedio, en la década de los 80, la región creció un 0.8%, a un 2%, pero les cuento que en la década que va del 2014 al 2023 crecimos a un 0.8%. Es decir, que en el periodo que va del 2014 al 2023 crecimos menos que lo que crecimos en la década perdida. Del 2014 al 2023, reitero el dato, crecimos a un 0.8% promedio en la región. En el periodo de la crisis de la deuda crecimos a un 2% promedio en la región. Y este ya era un dato de muy bajo crecimiento. Desafortunadamente, hemos crecido los últimos años a un dato aún menor. Y lo peor es que nuestros análisis prospectivos indican que estamos en una tendencia en donde si no tomamos algunas decisiones claves, inversión en materia de políticas de desarrollo productivo, probablemente continuemos sobre esta línea de bajo crecimiento. Y este es un elemento clave para la reflexión. Tenemos que modificar nuestra trayectoria de crecimiento, modificar nuestra capacidad para crecer en América Latina, para romper esta tendencia de bajo crecimiento que enfrentamos en la región. Parte de ese bajo crecimiento se explica por el estancamiento de la productividad que observamos en la región. Esta lámina compara el crecimiento de la productividad entre China y países de América Latina del año 2000 en adelante, pero también podríamos haber traído a esta conferencia otras láminas porque son numerosos los ejercicios que comparan el estancamiento o el decrecimiento de la productividad en América Latina de la década del 50 en adelante en comparación con las economías más desarrolladas o emergentes en el mundo. Tenemos una tendencia claramente creciente en el caso de China de su productividad y una tendencia que puede ser decreciente o un estancamiento en muchas de las economías de nuestra región. Vemos los casos de Uruguay, de Brasil, de Chile, de Costa Rica, de México, de Argentina, Colombia o Perú, entre otros, pero esta es una realidad que podemos extender a numerosas economías de la región de América Latina y el Caribe y que podemos comparar con la tendencia de crecimiento que puede ser en este caso de China, pero también podríamos hacerlo con el caso de Corea o incluso con las economías más desarrolladas como la de los Estados Unidos. En este sentido, parte importante, reitero entonces, de la dinámica de baja capacidad para crecer que enfrentamos en la región como trampa del desarrollo, se explica entonces por el estancamiento de la productividad de nuestras economías. No es la única causa, pero es una de las causas principales para entender este fenómeno. De igual forma, tenemos que tomar en cuenta que tenemos serias dificultades para la creación de empleo en América Latina y el Caribe. En el periodo que va del 2011 al 2019, y como podrán observar, no estamos incluyendo obviamente el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19, fue el periodo de más baja creación de empleo desde 1951 en adelante. Desde 1951 en adelante, jamás generamos tan poco empleo como en la década del 2011 al 2019, y esta es una tendencia que a partir de los 70, finales de los 70, la región empieza a tener dificultades en términos de creación de empleo. Pero la mala noticia no es solo esta, que creamos poco empleo, sino que el 78% del empleo que creamos es un empleo de baja productividad. ¿Esto qué quiere decir? Que el empleo no me va a ayudar a modificar la lámina anterior. El empleo no me va a ayudar en principio a tener ganancias de productividad. Por eso es tan importante la inversión pública y por supuesto privada también en términos de la generación del talento humano que necesitamos para avanzar en políticas de desarrollo productivo sostenibles. Claro, esto lo estamos haciendo en un contexto en donde en promedio la informalidad económica para América Latina, la informalidad laboral, afecta al 48% en promedio de la región. Hemos observado una leve disminución a lo largo de los últimos años de la informalidad laboral, leve, reitero, y es para el cálculo para el año que hemos hecho para 2024, pero de todas formas, en líneas generales, la dinámica del empleo sigue siendo esta.
Generamos poco empleo, empleo de baja productividad en un contexto de una alta informalidad laboral en la región. Y por supuesto, si sumamos las variables vinculadas al género, observamos una persistencia de la división sexual del trabajo como nudo estructural de la desigualdad entre hombres y mujeres. En los años previos a la pandemia de COVID-19 habíamos tenido algunas ganancias en términos de la división sexual del trabajo que desafortunadamente fueron arrasadas por la pandemia de COVID-19 y volvemos a tener una diferencia importante entre lo que es la desocupación de las mujeres y también la participación de las mujeres dentro del mercado laboral. Hay una relación de más o menos 23 puntos porcentuales de diferencia en lo que hace a la participación de las mujeres con respecto a los hombres dentro del mercado laboral y también una diferencia sustantiva de alrededor 3-4 puntos porcentuales también en términos de la afectación de la desocupación a las mujeres sobre los hombres. Y por supuesto también tenemos que incluir en esta discusión en cuanto a la afectación que tiene la desocupación para poblaciones específicas, cómo afecta crecientemente a la población joven dentro de las economías de América Latina y el Caribe. Generamos poco empleo entonces, empleos de baja productividad y tenemos mayor problema en la generación de empleo para las mujeres y para la población joven. A grandes rasgos, estas láminas que hemos visto, por supuesto, funcionan como les mencionaba, causas de distintas trampas, pero en particular de la trampa de baja capacidad para crecer y de la trampa que tiene que ver con la alta desigualdad y la escasa movilidad social y las dificultades que enfrentamos en América Latina en términos de cohesión social y territorial en la región. Desde la CEPAL creemos que afortunadamente a lo largo de los últimos años y en términos de capacidades técnicas tenemos ciertos consensos sobre qué hacer. La región está diagnosticada, por eso el acento en este momento está puesto en cómo hacerlo. ¿Qué hacer? Sabemos, tenemos una Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acuerdos regionales, planes nacionales de desarrollo que ponen el acento en cómo avanzar en esa senda de desarrollo, sobre todo trasladando el crecimiento económico a las poblaciones, generando esquemas de prosperidad, esquemas de bienestar. Pero el problema es que tenemos dificultades en cómo construimos esa estrategia, por eso el acento está puesto en cómo hacerlo. Y en este sentido, la CEPAL está proponiendo trabajar en 4 planos. El primer plano tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Nosotros en la CEPAL, y de hecho hoy en Brasil se presentó un documento sobre lo que denominamos las capacidades TOP, técnicas, operativas, políticas y prospectivas, en donde el acento está puesto en las capacidades prospectivas, que son esas capacidades de anticipación que tienen que tener los gobiernos para entender cuáles son las tensiones, los conflictos, las disrupciones del momento y tomar decisiones rápido. Un gobierno puede tener capacidades técnicas, operativas o políticas y no tener capacidades prospectivas. Por eso es importante trabajar en el bloque de los 4 términos: capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Es importante trabajar en la economía política de nuestros países y también entender la economía política a nivel subnacional para avanzar sobre los procesos de reforma que queremos encarar en materia de desarrollo sostenible, entendiendo que la economía política tiene una dimensión clave en la construcción de los procesos de decisiones en nuestros países a nivel multinivel, es decir, tanto a nivel federal como a nivel subnacional y a nivel local. De igual forma, se busca estimular el diálogo social. Hacemos referencia al diálogo social con ese diálogo tripartito entre el Estado, el empleador y los empleados. La comunidad empleadora y la comunidad empleada tienen mucho que decir y en particular sobre las políticas de desarrollo productivo. Por eso, más allá de incorporar, como naturalmente se hace al sector privado dentro de los diálogos por las políticas de desarrollo productivo, es importante hacerlo con los sindicatos, con las asociaciones de trabajadores vinculadas a los distintos
sectores de la economía para avanzar en realmente un diálogo social en donde el Estado o el sector público lidera procesos, pero co-crea políticas de desarrollo productivo con otros actores. Y, por supuesto, pensar los esquemas de gobernanza, y en este sentido la gobernanza, como la entendemos hoy en día en la CEPAL, nosotros estamos hablando de gobernanza experimentalista, es decir, los esquemas de gobernanza, entendiendo la gobernanza como ese proceso continuo mediante el cual distintos intereses, muchas veces contrapuestos, logran sintetizarse en una estrategia cooperativa, pero esa estrategia cooperativa es construida ad hoc. Es una gobernanza experimentalista y es una gobernanza que también se va, de alguna manera, reconceptualizando y adaptando a las condiciones específicas, ya sea del Estado o de los territorios en donde estemos trabajando en materia de política de desarrollo productivo. Enfrentamos entonces tres trampas. Tenemos dificultades para crecer, tenemos una baja capacidad para crecer, tenemos dificultades con nuestra cohesión social, nuestra movilidad social y la reducción de la desigualdad en nuestra región de América Latina y el Caribe, y desafortunadamente hemos generado esquemas de gobernanza poco efectivas con base en las capacidades institucionales que tenemos hasta el momento. En ese sentido, entonces, nosotros en la CEPAL entendemos que hay un momento oportuno para el retorno de las políticas de desarrollo productivo sostenibles. En un contexto y en un país, en particular haciendo referencia a México, en donde durante muchos años nos dijeron que no había que hacer política de desarrollo productivo, que la política industrial era mala palabra y que la mejor política industrial era la política comercial que podía tener un país. En realidad, la política de desarrollo productivo responde a la estructura productiva de nuestros países y, por tanto, debe de alguna manera indicar el rumbo de la política comercial. La política comercial debe reflejar la política industrial a partir de un compromiso, quizás como existe hoy en día a través del Plan México, de modificar justamente la heterogeneidad estructural de la economía mexicana, y esto es un ejercicio que podríamos también extender a otras economías de la región. Estamos en una nueva etapa de la política industrial. Hoy en la CEPAL hablamos de políticas de desarrollo productivo porque también creemos que se han relativizado esas diferencias entre los distintos sectores, el sector primario, secundario o terciario de la economía. Hoy hablamos de agroindustria, hoy hay una fuerte relación entre servicios e industria. Por eso ya preferimos hablar de política de desarrollo productivo, porque creemos que involucra a los distintos sectores de la economía. ¿Y por qué hablamos del regreso de la política de desarrollo productivo? Porque básicamente lo que busca una política de desarrollo productivo es justamente modificar esa heterogeneidad estructural que observamos en las economías latinoamericanas, en donde tenemos algunos sectores de la economía, algunos territorios y parte de la población que se beneficia por estar vinculada a esos territorios con buenos niveles de productividad, de competitividad y de ingresos, y otra parte de la población, de los territorios y de los sectores empresariales con la representación empresarial específica, que podían ser algunas micro y pequeñas empresas, que se quedan de alguna manera por fuera de esos beneficios. ¿Qué son las políticas de desarrollo productivo? Las políticas de desarrollo productivo son el conjunto de políticas horizontales, sectoriales, de colaboración y científico-tecnológicas que justamente apuntan como objetivo de política pública la transformación de la estructura económica de nuestros países. El objetivo principal es transformar las estructuras económicas de nuestros países a través de una combinación de políticas, ¿sí? Que son horizontales, sectoriales, de colaboración y sobre todo científico-tecnológicas. Es muy importante poner el acento en el desarrollo tecnológico y las ganancias que tenemos que generar en materia de desarrollo tecnológico en nuestros países, en un contexto muy complejo, porque tenemos bajos presupuestos en general en las economías de América Latina y el Caribe destinadas al ecosistema científico-tecnológico, pero avanzar en inversiones en ese segmento para modificar la estructura productiva de nuestros países. Nosotros en la CEPAL entendemos que hay algunos sectores que son impulsores de esta gran transformación productiva.
Estos sectores, muchos de ellos, me atrevería a decir, si no me equivoco, todos tienen una fuerte presencia en México, como es la industria farmacéutica y del ciclo de vida, la industria de los dispositivos médicos o de la fabricación avanzada, todos los servicios modernos basados en las TICs, la importancia de avanzar en servicios vinculados con la sociedad del cuidado. Y permítanme contarles que este año tuvo lugar en México la 16ª Conferencia Regional sobre las Mujeres, en donde se emergió con un compromiso específico para fortalecer los estudios en materia de sociedad del cuidado y políticas de desarrollo productivo, y también dentro de este capítulo se incluye todo lo que tenga que ver con gobierno digital. Y por supuesto no podemos dejar de lado el gran impulso a la sostenibilidad como fuerza tractora del desarrollo productivo en América Latina y el Caribe, como puede ser la transición energética, ya sea el hidrógeno verde, la electromovilidad, la economía circular, la bioeconomía o la agricultura para la seguridad alimentaria, la gestión sostenible del agua o el turismo sostenible, en donde también México tiene una fuerte presencia en el turismo internacional y podría avanzar con algunas inversiones tractoras que de alguna manera aumenten la sostenibilidad de esta actividad económica que reúne productos y servicios como es el turismo. Es decir, tenemos una oportunidad como México de avanzar justamente en términos de estos impulsores hacia la gran transformación productiva y romper estas dinámicas, estas trampas de bajo crecimiento y de desarrollo que enfrentamos en la región. En este contexto, nosotros como CEPAL estamos acompañando técnicamente en lo que hace a México, en particular al Plan México, pero en toda América Latina y el Caribe, a los distintos planes o propuestas de política que consideramos son las propuestas de la nueva industrialización en la región, las nuevas políticas de desarrollo productivo sostenible. Claro, como CEPAL, en general, las y los estudiantes nos recuerdan mucho por la conceptualización del sistema centro-periferia, por la propuesta de industrialización sustitutiva de importaciones, que funcionó mucho durante sus primeros años, quizás no hubo ajustes en las etapas superiores de ese ciclo, y ahora queremos reforzar nuestra visión sobre las políticas de desarrollo productivo sostenible. Muchísimas gracias a todos y todas los que nos siguen acompañando en esta transmisión. Tuvimos un problema técnico que ya fue resuelto y le damos continuidad entonces a esta presentación. Quisiera retomar desde este punto que tiene que ver con cómo entendemos las políticas de desarrollo productivo. Les había mencionado y vuelvo a reiterarlo, que es el conjunto de políticas horizontales, sectoriales, colaborativas y de desarrollo tecnológico que tienen como objetivo de política pública transformar la estructura económica de nuestros países. Apuntan explícitamente a la transformación de la estructura económica de nuestros países y en este sentido tenemos algunos sectores que son impulsores de esta gran transformación productiva. En particular, dentro de los estudios que estamos realizando actualmente desde la CEPAL en materia de políticas de desarrollo productivo, entendemos que hay algunos esfuerzos nacionales que van encaminados en esta línea de transformación de la estructura productiva de nuestros países. A modo de ejemplo, el Plan Industrial de Brasil, Nova Industria Brasil, y también el Plan México, que es la estrategia de desarrollo económico equitativo y sustentable que busca una prosperidad compartida para los mexicanos y las mexicanas. En este contexto, entonces, el ejercicio que hemos hecho desde la CEPAL es comparar ambas propuestas y hay algunos elementos que son comunes que quisiera poner de relieve en esta conversación antes de pasar a los elementos en particular que caracterizan al estudio de las políticas de desarrollo productivo subnacionales que estamos llevando adelante en la región. En particular, como les decía anteriormente, el Estado juega un papel central en todo el ciclo de la política de desarrollo productivo. Su diseño, implementación, coordinación intersectorial y la construcción de lo que denominamos los esquemas de gobernanza que anteriormente les mencionaba. Claro, ambas propuestas tienen esquemas de gobernanza diferentes, han sido construidos a partir de procesos participativos en distinto grado, pero sin lugar a dudas el Estado juega este rol central en todo lo que es el ciclo de la política de desarrollo productivo y por supuesto tiene una responsabilidad en la generación de ese esquema de gobernanza en función de las condiciones país, de valorar el diálogo social, la economía política, los elementos que anteriormente les mencionaba.
Ambos esquemas apuntan a la coordinación interinstitucional entre los distintos niveles de gobierno y en particular estamos hablando de dos estados federales, entonces hace referencia al gobierno central, a los gobiernos intermedios y a los gobiernos locales. La República, los estados y los municipios en México tienen que de alguna manera coordinarse en el ámbito de las políticas de desarrollo productivo y por supuesto también la gobernanza tiene dos dimensiones y no solo se trata de esa dimensión vertical, sino también de esa dimensión horizontal. Hacer una apuesta a la dimensión horizontal de la gobernanza, en donde básicamente se fundamenta esa dimensión en la participación de los actores específicos, como son el sector privado, la academia, la sociedad civil. Entonces, importa mucho generar los espacios para un diálogo público-privado. Tenemos un primer nivel, que es esta dimensión vertical, en donde el diálogo es público-público, evidentemente, pero tenemos esta dimensión horizontal, en donde el diálogo es público-privado. El territorio importa, e importa mucho porque somos países en América Latina que tenemos enormes asimetrías territoriales que se traducen en brechas de desigualdad y que por tanto tenemos que prevenir, que evitar la generación de economías de enclave y pensar en clave de desarrollo regional. Pensar la inversión pública, la inversión privada en clave de desarrollo regional. Hay que avanzar en la priorización de sectores estratégicos. Este es un elemento fundamental para las políticas de desarrollo productivo hoy en día. Y de hecho en la CEPAL hemos publicado desde la sede subregional en México un libro, una metodología sobre priorización de sectores estratégicos. Así que las y los invito a que entren al repositorio de la CEPAL, repositorio.cepal.org, para bajar la documentación que respalda esta presentación, el trabajo que estamos haciendo, el ejercicio metodológico de priorización de sectores estratégicos, aquellos y aquellas que estén interesados. Sin lugar a dudas, otra característica común es que se requiere una política de innovación que sea robusta y articulada, que pueda justamente mover los incentivos fiscales en el ámbito de esa priorización de sectores estratégicos que les mencionaba anteriormente, acompañada, por supuesto, de una política de recalificación del talento humano. Hay que valorar las experiencias de formación dual en la región, también a nivel subnacional. Tenemos estados como Nuevo León, por ejemplo, que tiene exitosas experiencias de formación dual. Entonces tenemos que acompañar esta priorización de sectores estratégicos a partir de una inversión en ciencia, tecnología e innovación, la construcción de una política de innovación robusta y también una política vinculada a la recalificación del talento humano. Estos son elementos comunes entre la ANIP y el Plan México, al igual que la fortaleza de las compras gubernamentales. Las compras gubernamentales tienen un papel clave en los procesos de reindustrialización de nuestra región como fuerza tractora de algunos sectores. También se pone en valor el papel de la banca de desarrollo. México está haciendo pasos importantes en este sentido, aprendiendo incluso de la experiencia brasileña. Se ha conformado una nueva alianza entre Nafini y Bancomex. Se está trabajando sobre cómo fortalecer la banca de desarrollo a nivel nacional y en este sentido, claro está, la experiencia del Banco Nacional do Desenvolvimento do Brasil puede ser una buena experiencia. Enfrentamos la asignación de recursos insuficientes en ambos países. Sin lugar a dudas, el espacio fiscal es limitado hoy en día en América Latina y el Caribe, en particular desde el impacto de la pandemia de COVID-19 en adelante, con lo cual hay que ser altamente innovadores en el tipo de políticas, en el tipo de instrumentos, en el tipo de incentivos que queremos generar. En todo caso, la recaudación fiscal en México es relativamente baja, igual que en Brasil. México es el país que tiene la recaudación más baja de la OECD, con 17.3%, y también hay una baja inversión en políticas de ciencia, tecnología e innovación, justamente por la escasez de recursos, y en todo caso para México es un 0.27% del PIB. En el caso de Brasil podríamos decir que la inversión en ciencia, tecnología e innovación, si hubiera venido disminuyendo a lo largo de los últimos años, es superior a la de México. Claro, ambas políticas de desarrollo productivo se conciben como procesos y este es un acento que tenemos que poner en el ámbito de las nuevas políticas públicas. Se habla de procesos de desarrollo productivo que son de largo plazo, que son iterativos y que son colaborativos y que tenemos que generar esquemas flexibles de adaptación, de corrección, como son la propuesta de la Nueva Industria Brasil o el Plan de México, en donde justamente tenemos esta capacidad de diseñar, implementar
evaluar y reajustar el tipo de política que estamos desarrollando, sobre todo en contextos altamente cambiantes, altamente inciertos, como nos encontramos hoy en día en función de los conflictos geopolíticos, las disrupciones tecnológicas y cómo estos aspectos se han trasladado fuertemente al comercio internacional y en particular a las diferencias arancelarias y la guerra comercial, así se denomina periodísticamente, que estamos enfrentando hoy en día. De todas formas, hay elementos que son comunes, como hemos visto, y que creo que son la base de lo que es el diseño, la discusión, la conversación en América Latina y el Caribe sobre las nuevas políticas de desarrollo productivo en nuestra región. En este contexto, la CEPAL, por primera vez el año pasado, presentó un nuevo panorama, que es el panorama de las políticas de desarrollo productivo de América Latina y el Caribe, a partir de un ejercicio que hizo en 5 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, que en conjunto representan casi el 80% del PIB de la región y el 70% de la población. Este ejercicio comenzó el año pasado. Afortunadamente, este año vamos a presentar el panorama de las políticas de desarrollo productivo el 9 de octubre, la semana que viene, desde México, con la presencia de nuestro secretario ejecutivo, José Manuel Salazar Siriñach, porque a partir del año pasado este es un documento mandatorio que año a año la CEPAL va a ir analizando los avances en la región en materia de políticas de desarrollo productivo. Así que las y los invito a que se conecten virtualmente el 9 de octubre, es decir, el jueves de la semana que viene, para seguir a través de YouTube la presentación que va a hacer nuestro secretario ejecutivo de la nueva edición de este panorama 2025. Pero hasta que ese panorama se difunda, hay algunos elementos que podemos recoger de la edición del año pasado que fueron puestos en valor en el trabajo que estamos haciendo desde la Unidad de Comercio Internacional e Industria aquí en México. En primer lugar, ¿qué nos dice este panorama? Que los recursos presupuestarios suelen ubicarse por debajo del 1% del PIB de nuestras economías de América Latina y el Caribe, que hemos comparado estos 5 casos, en materia de los recursos presupuestarios destinados a política de desarrollo productivo. Es decir, destinamos pocos recursos en materia de política de desarrollo productivo. Y a su vez hay una alta concentración de programas que son de carácter horizontal. El 86% de los recursos destinados y de los programas que observamos en la región son de carácter horizontal y solo el 14% son verticales o sectoriales, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no hay acciones afirmativas de política de desarrollo productivo sobre sectores específicos que queremos dinamizar y en los que queremos crecer como región de América Latina y el Caribe. Hay una tendencia creciente a utilizar nuevos esquemas, entre esos se pueden considerar distintas iniciativas de articulación productiva territorial, también las iniciativas clusters, los trabajos en materia de cadenas de valor, pero todavía no vemos la suficiente capacidad en estas nuevas propuestas. Es decir, hay todavía un potencial de transformación mayor a partir de fortalecer las inversiones en estas nuevas propuestas. Hay dificultades muy importantes en materia de gobernanza multinivel, particularmente en esa dimensión vertical, en donde dialogan en términos público-públicos los 3 niveles del Estado, que limitan los esfuerzos tanto del gobierno central a nivel del territorio como del territorio sobre el gobierno central. Entonces, hay que alinear los esfuerzos del gobierno central con los esfuerzos de los gobiernos subnacionales. Hay poca evaluación sobre las políticas de desarrollo productivo, sus programas, sus instrumentos y sus resultados, y por tanto, las evidencias muestran logros parciales y focalizados. En particular, este documento tuvo un capítulo específico destinado a las políticas de desarrollo productivo, que es lo que les quiero comentar a continuación, sobre todo recogiendo la participación de distintos estudiantes que nos acompañan desde los diferentes campus de la Universidad del Valle de México. Al inicio de esta conversación había colegas conectados en Querétaro, colegas conectados en Puebla, entonces qué mejor que tener una mirada federal para la conversación que vamos a tener a continuación. Entre los lineamientos para profundizar el papel de los gobiernos subnacionales en materia de política de desarrollo productivo, se señala el fortalecimiento de las competencias y las capacidades de los gobiernos intermedios, es decir, de los estados dentro de la República Mexicana,
escalar los esfuerzos de las políticas de desarrollo productivo a nivel subnacional, reforzar el papel de las instituciones nacionales para la territorialización de los programas de desarrollo productivo que proponen, fortalecer las capacidades de otros actores locales, crear y fortalecer instancias de coordinación, crear y fortalecer iniciativas clústeres y de articulación productiva. Entonces, ¿qué estamos haciendo en México y por qué estamos poniendo en valor el papel de los territorios en el desarrollo productivo en México? Y por supuesto, esto es una reflexión que se alimenta mucho desde la geografía económica, en donde partimos de un diagnóstico de los territorios reales para pensar políticas territoriales de desarrollo productivo y como resultado, por supuesto, tener los territorios posibles. Partimos del reconocimiento de estas asimetrías territoriales que impactan sobre las potencialidades del desarrollo productivo, las brechas que observamos entre los distintos estados, las políticas de desarrollo productivo entendidas como políticas proactivas, de alguna manera herederas de toda esta reflexión anterior que les mencionaba, es decir, no son políticas pasivas, son políticas proactivas que buscan avanzar en la transformación productiva de nuestros países y, por supuesto, escenarios territoriales mixtos, como se están pensando a partir de los polos de desarrollo para el bienestar, es decir, una orientación hacia la competitividad que puedan fortalecer procesos de industrialización crecientes. El Plan México busca incorporar más contenido nacional a las exportaciones mexicanas a partir de fortalecer la proveeduría local, enganchar más pymes a partir de aumentar la cobertura de financiamiento con un 30% a estas cadenas de valor, por ejemplo. Es decir, hay una clara orientación hacia la competitividad, pero también no pierden de vista la orientación hacia la cohesión social, hacia territorial en términos de prosperidad compartida. Entonces, el territorio es esta nueva unidad de análisis, de acción y de resultados sobre la que empezamos a pensar las políticas de desarrollo productivo y enfrentamos tres grandes fuentes de desigualdad, lo veíamos al inicio, la heterogeneidad productiva y elevadas brechas de productividad, la desigualdad de ingresos y la desigualdad de territorios, y para eso la CEPAL ha construido una tipología de tres tipos de territorios o de gobiernos subnacionales, podríamos entender en este caso, en materia de políticas de desarrollo productivo. Tenemos los territorios con mayores grados de diversificación y trayectoria institucional. Aquí la trayectoria institucional, por favor, no la perdamos de vista en cuanto a lo que es el ejercicio de construcción de PDP. Entonces tenemos un primer grupo que es territorios con mayor grado de diversificación económica y una trayectoria institucional sólida. Un segundo grupo que son los territorios rezagados o primarizados que observamos, por ejemplo, en provincias del norte argentino, estados del nordeste de Brasil o algunas entidades del sur-sureste de México, en donde en general se observa una mayor dependencia del financiamiento de fondos nacionales. Y el tercer grupo, que es el tipo C, que son los denominados territorios emergentes, con auge recientes en términos de recursos naturales y también, en algunos casos, del diseño de una política industrial innovadora, pero en este caso se considera fuertemente todo lo que es la presencia de recursos naturales altamente valorados en el contexto de la electromovilidad o las tierras raras, y ahí sí tenemos que pensar acciones preventivas para evitar el riesgo de que se generen enclaves extractivos en nuestros países. A grandes rasgos, estos son los tres tipos que estamos analizando. Se podría complejizar esta tipología, por supuesto, pero de alguna forma pierde poder explicativo para entender cuáles son las dinámicas de desarrollo productivo territorial a nivel subnacional en México. En este contexto, entonces, estamos desarrollando un trabajo próximo a publicarse que lo que compara es el espacio de política para entender las políticas de desarrollo productivo subnacionales en los tres estados federales, los más grandes de la región, Argentina, Brasil y México. Entonces, por favor, concentrémonos en la línea que dice México para entender de alguna manera cómo se va moviendo en este tipo A, B o C de jurisdicciones los aportes, tanto al PBI en términos de la distribución, en términos del PIB per cápita y sobre todo en términos de la inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque lo que observamos también es un creciente ejercicio de atracción de inversión extranjera directa bajo el tipo C en función de estos recursos naturales y como todas y todos ustedes aquí sabrán, también hay metas específicas de atracción de inversiones en el marco del Plan México al 2030.
Entonces tenemos una representación en donde lo que se está observando en realidad es un mayor crecimiento en términos de atracción de inversiones o de incidencia sobre el PIB de estas regiones de tipo C, sobre las que tenemos que justamente prevenir la generación de economías de enclave. Las regiones tipo B permanecen rezagadas y por tanto tenemos que fortalecer la creación de capacidades institucionales en el sentido top que mencionaba al inicio de mi presentación, vinculadas a política de desarrollo productivo, tanto en el C como en el B. En el C, para evitar justamente ser producto de enclaves extractivistas, y en el tipo B, en especial, para modificar la matriz productiva y generar transformaciones en esa matriz productiva que se traduzcan en la disminución de desigualdad, en la generación de ingresos. En este contexto, entonces, partimos de un estudio que lo que busca es conocer el territorio a través del rol que tienen los gobiernos subnacionales intermedios, haciendo un análisis de competencias y de capacidades. Y este es un tema no menor, porque a veces se confunden las competencias y las capacidades, y no son lo mismo. Uno puede tener la competencia para desarrollar una actividad y no tener la capacidad, o tener la capacidad para desarrollar una actividad, pero no está reconocida la competencia. Entonces, la primera cuestión es importante alinear competencias con capacidades. La competencia es el reconocimiento del mandato de llevar adelante una actividad, y la capacidad es el poder efectivo para llevar adelante ese mandato. Necesitamos justamente alinear competencias con capacidades. Segundo, entender la heterogeneidad espacial de nuestros países. A mí me tocó estar trabajando el lunes y martes en Oaxaca. Oaxaca tiene 570 municipios, el 23%, 23.7, 23.8% de los municipios del país, 8 regiones. Evidentemente hay una heterogeneidad espacial que me genera una complejidad para trabajar a nivel territorial y que incide directamente sobre la escala de intervención. Imagínense lo que es trabajar políticas de desarrollo productivo sobre 570 municipios. Ahí quizás nos podemos mover sobre un ejercicio de regionalización al interior del estado y trabajar la escala de intervención de lo que son las 8 regiones oaxaqueñas, ¿sí? Pero esto, que es el ejemplo que doy para Oaxaca, obviamente lo podemos reconocer en otros estados de México que enfrentan distintos niveles de complejidad en función de su heterogeneidad espacial. Y no es lo mismo pensar políticas de desarrollo productivo para Baja California o los países de la frontera norte, que para los países de la frontera sur, que para el Bajío, que etcétera, etcétera. Entonces hay que pensar mucho la realidad espacial. El territorio es siempre más que el espacio geográfico. Esto incluye la reflexión de las personas que habitan ese espacio geográfico y las instituciones que han generado estas personas para gobernarse. Entonces, a partir de eso es que tenemos que avanzar en la contextualización y la focalización de políticas de desarrollo productivo. Obviamente esta es una comparación en términos de financiamiento y dependencia fiscal a nivel Argentina, Brasil y México, donde se compara la base constitucional, la legislación principal, los impuestos subnacionales, los tipos de transferencia y el nivel de dependencia subnacional. No me voy a detener en ella porque tiene cierta complejidad, pero lo que puedo decirles es que en el caso de México y de Argentina tenemos una mayor dependencia de las transferencias del Estado central o del Estado a nivel federal, y que en el caso de Brasil hay una mayor autonomía, ¿sí?, en función de la existencia de algunos impuestos que permiten hacer otro tipo de política de desarrollo productivo. En el caso de México, solo el 15.5% son ingresos propios por los gobiernos subnacionales, ¿sí? Y tenemos una altísima dependencia, en particular, de fondos federales de algunas entidades federativas. Entonces, hay un espacio mucho más restringido que también tenemos que pensar. 3 elementos claves, entonces, competencias y capacidades, competencias, capacidades, espacio fiscal para avanzar en materia de políticas de desarrollo productivo. Hemos hecho un análisis comparado, un FODAS, obviamente fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tienen que ver con las políticas de desarrollo productivo, en donde en México, en términos de fortalezas, observamos una fuerte vocación política, un fuerte nivel de alianza entre gobierno, academia e industria a nivel de los estados, y en general espacios de diálogo estructurados con el sector privado que pueden ser muy útiles
para alimentar este tipo de políticas de desarrollo productivo que yo les mencionaba. Pero claro, la estrategia nacional del Plan México es reciente, hay escasa capacidad financiera, sobre todo en algunos estados, para sostener políticas de desarrollo productivo territorial, y también enfrentamos diferencias en términos de capacidades técnicas. En este contexto, entonces, nosotros como CEPAL hemos diseñado un ciclo de 9 fases en materia de política de desarrollo productivo, en donde queremos poner el acento en particular en 3 elementos: en la coordinación, en la evaluación y en el financiamiento. Hablábamos al inicio de la importancia de coordinar intersectorialmente la política de desarrollo productivo. También mencionábamos la importancia de que sea iterativa, es decir, que podamos monitorearla y evaluarla de manera continua, en itinere, para hacer los ajustes que sean necesarios. Y por último, avanzar en políticas de financiamiento innovadoras para sostener estas políticas de desarrollo productivo. En este contexto, entonces, y ya para concluir, y les pido disculpas si me he extendido un poquito en la presentación, pero me interesa mucho poder mostrarles este recorrido completo de cómo estamos trabajando en políticas de desarrollo productivo, para ya finalizar con las acciones que estamos haciendo en México y algunas reflexiones finales antes del diálogo. En todo caso, estamos trabajando a nivel federal, acompañando la implementación del Plan México en priorización de sectores estratégicos, en un estudio que busca incrementar el contenido nacional y el fortalecimiento de la proveeduría local dentro de las exportaciones mexicanas, en acompañar la cobertura del 30% del financiamiento para pymes, que es una de las metas específicas del Plan México. Próximamente se va a publicar un documento que lo que hace es proponer un Fondo Nacional de Financiamiento para las pymes. También hemos avanzado en la generación de la norma de cuidados para el sector privado, que va a estar inserto en los polos de desarrollo. Y este es un trabajo clave en este contexto, en donde queremos fortalecer los estudios que tengan que ver con la sociedad de cuidados y las políticas de desarrollo productivo. La norma de cuidados para el sector privado parte del uso del tiempo de las mujeres en particular dentro del sector industrial, en donde, como ustedes saben, en general tenemos espacios para la lactancia y espacios de guardería, pero también sería muy importante sumar espacios de lavandería, también sería muy importante sumar espacios de despacho de comida en los comedores, a los efectos de que ellas puedan comprar a bajo costo los insumos alimenticios, o poder lavar parte de las prendas de su domicilio y aprovechar mejor el tiempo para después tener un mejor uso de tiempo disponible en el hogar para otras tareas y otras actividades más allá del cuidado. Y en este sentido, el ejercicio que estamos haciendo es muy interesante, porque lo que busca es fortalecer esta norma de cuidados en relación con el sector privado, con la infraestructura que se exige a los parques industriales, y que podemos mejorar en el marco de las propuestas de parques industriales que se lleva adelante con los distintos polos de desarrollo del país. Hay algunos ejercicios interesantes, esto se vincula con el ejercicio de las utopías que ha llevado adelante la Ciudad de México. Por otro lado, también participamos del grupo de trabajo de tecnología, innovación y productivo, que se ha conformado a partir del rol que tiene la Secretaría de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Nos interesa mucho este concepto, futuro productivo. Recuerden que yo hablaba de capacidades prospectivas y de gobernanza anticipatoria. ¿Qué es la gobernanza anticipatoria? Es la combinación de prospectiva más política pública. Y hoy lo que se busca es que las administraciones públicas puedan anticipar fenómenos, prepararse frente a todo este contexto tan incierto y disruptivo que enfrentamos. Entonces, poner el acento en el futuro productivo es clave para acompañar la reflexión sobre cómo avanza la política de desarrollo productivo en México, avanzar sobre la vigilancia tecnológica, que tanto hace el sector privado y mucho menos el sector público, por ejemplo, es un elemento muy importante de las discusiones de este grupo de trabajo. Por último, dentro de las acciones en curso a nivel federal, hemos avanzado en la generación de este marco analítico para entender las políticas de desarrollo productivo subnacionales en México, y lo hemos hecho a partir de un ejercicio comparado entre Argentina, Brasil y México.
¿Cuáles son nuestras acciones a nivel subnacional? Estamos acompañando la reflexión que la Secretaría de Economía lleva adelante en materia de polos de desarrollo. Hemos hecho un análisis que ha buscado mapear las iniciativas de articulación productiva territorial y las iniciativas clusters en México, próximo a publicarse, en donde nos metimos, tratamos de mirar con lupa cuáles eran los elementos de gobernanza que caracterizaban a los distintos clústeres en el país y hemos analizado cadenas de valor. En particular, estamos trabajando la cadena de valor de los dispositivos médicos y la industria aeroespacial en Baja California. A mediados de octubre vamos a tener la mesa de diálogo con los dos clústeres que están vinculados a dispositivos médicos e industria aeroespacial. Estamos trabajando la cadena de valor de la miel en Oaxaca y les comentaba que tuve la ocasión de estar lunes y martes en Oaxaca participando de la mesa de diálogo en donde se validaron las restricciones, los cuellos de botella, los problemas que enfrenta esta cadena de valor para crecer. Y también estamos trabajando el tema de los semiconductores en México y la industria química, petroquímica en Tamaulipas, en particular a partir del clúster de Altamira. Por último, ¿cuáles son las acciones que estamos trabajando en materia de gobernanza anticipatoria? Esa línea que lo que busca es fortalecer capacidades a nivel institucional, tanto federales como subnacionales, en materia de prospección más política pública. Hemos generado un manual para funcionarios y funcionarias públicas, que es una guía básica sobre gobernanza anticipatoria que lo que busca es, bueno, de alguna manera prepararnos a los distintos contextos inciertos que se avecinan y en este sentido fortalecer algunos ejercicios que tengan que ver con todo lo relacionado a vigilancia tecnológica, futuros climáticos industriales, por ejemplo, que tanto pueden afectar el desarrollo de una economía y de determinados sectores en un país. Y también estamos aplicando este ejercicio de gobernanza anticipatoria al sector salud, porque, por supuesto, el sector salud es muy importante en México en términos de la industria farmacéutica, de los dispositivos médicos. Todo lo que es la industria vinculada al cuidado y al ciclo de vida es una industria atractora de importancia para algunos países de la región. En materia de dispositivos médicos lo es para México, para Costa Rica y República Dominicana, por ejemplo, entre otros países. Y en todo caso es importante entender esta reflexión entre el sector salud, la política de desarrollo productivo y la gobernanza anticipatoria para estar preparados frente a futuros emergentes que podamos enfrentar. Por último, entonces, y ya con esto concluyo, es simplemente reforzar algunas ideas y muy dispuesto, por supuesto, a escucharles y a intercambiar algunas ideas con ustedes, en particular con las y los estudiantes que nos acompañan de los distintos campus de la Universidad del Valle de México, también las y los investigadores del Instituto Mora que han colaborado en la organización de este espacio. Primero, poner de relieve que estamos en un escenario en donde se ha dado un retorno de las políticas de desarrollo productivo y en particular un retorno de las políticas de desarrollo productivo en México. Los mercados por sí solos no generan trayectorias sostenibles y se requieren políticas industriales activas, estratégicas y en la medida de lo posible con mayor presupuesto para transformar las estructuras productivas de nuestros países. El territorio importa, no podemos pensar políticas de desarrollo productivo sin considerar la heterogeneidad espacial. Los territorios diversificados, rezagados, emergentes, requieren distinto tipo de políticas. Las políticas de desarrollo productivo tienen que estar contextualizadas y ser focalizadas. No podemos olvidar la importancia de la gobernanza y la coordinación multinivel. La eficacia de las políticas de desarrollo productivo depende de las dos dimensiones de la gobernanza. De esta dimensión vertical, en donde dialoga de alguna manera, o se construyen diálogos público-públicos, donde dialogan las distintas instituciones del Estado en los distintos niveles, federal, estatal y local, y por supuesto la dimensión horizontal, que es el diálogo público-privado. Nosotros siempre decimos que en materia de políticas de desarrollo productivo tiene que mejorar el diálogo público-público, público-privado y privado-privado, porque también es importante fortalecer el asociativismo sobre esta dimensión horizontal a escala local. La falta de una gobernanza clara, problemas en términos de gobernanza, limita el impacto de las políticas de desarrollo productivo. Y por último, hacer hincapié, y lo reitero, hoy en día en Brasil se presentó un documento que conceptualiza a mayor profundidad lo que estamos trabajando hoy en día, que son las capacidades top
técnicas operativas, políticas y prospectivas, en donde creemos que es fundamental trabajar en el fortalecimiento de capacidades. Fortalecimiento de capacidades no es solo la creación, es la creación y el arraigo de esas capacidades en las instituciones públicas con esta cuádruple dimensión: técnica, operativa, políticas y prospectivas, que por supuesto van a acompañar el diseño de las nuevas políticas de desarrollo productivo en el contexto en el cual las estamos entendiendo hoy en día en América Latina y el Caribe, y en ese sentido México y Brasil son grandes ejemplos y que queremos de alguna manera rescatar en este ejercicio, pero también fortalecer en cuanto a su implementación, y no solo a nivel federal, sino también a nivel subnacional. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Ahí están mis datos de contacto y, por supuesto, les regreso la palabra a las y los estudiantes que están coordinando, si no me equivoco, desde Puebla, para continuar con el diálogo. Gracias. Agradecemos al doctor Odone haber compartido con nosotros sus conocimientos y perspectivas. Su intervención sin duda nos motiva a mirar el mundo desde diferentes ángulos, que sin duda nos darán una probabilidad de replicar este mensaje de forma más amplia en nuestros Cineminutos. Les recordamos que es importante completar su registro en el QR que se estará compartiendo. De igual forma, recordamos también que está abierto el chat para preguntas y respuestas a través del canal de YouTube VM Radio. Los invitamos a participar con libertad y respeto para aprovechar al máximo la presencia de nuestro ponente. Vamos con la primera pregunta. En el contexto de la reciente aprobación de la Ley General de Economía Circular en México, ¿cuál considera usted que será el impacto real de esta normativa y qué retos va para su implementación efectiva? Es una pregunta a la vez, ¿verdad? Ok, vale. Muchísimas gracias. Bueno, yo lo mencionaba en principio, ¿no? Que dentro de la perspectiva que tenemos hoy en día en la CEPAL, hablábamos de los sectores impulsores y hablábamos del gran impulso a la sostenibilidad, y dentro de este gran impulso a la sostenibilidad estábamos considerando la economía circular. Nosotros evidentemente vemos con muy buenos ojos la aprobación de esta nueva ley, en el sentido que creemos puede aportar mucho a la reconversión productiva. La economía circular hoy en día es clave, y de hecho hay algunos ejercicios que hay un compromiso desde México de avanzar en este sentido, y también en relación con los polos de desarrollo, como por ejemplo puede ser el trabajo que se está haciendo en Tula, México, con la reconversión circular de la refinería. De hecho, hay colegas del Sistema de Naciones Unidas y otras agencias del Sistema de Naciones Unidas acompañando este ejercicio de economía circular, también de carácter territorial en Hidalgo. Para nosotros es clave. Nosotros dentro del trabajo que hacemos en materia de cadenas de valor dentro de la Unidad de Comercio Internacional e Industria, queremos potenciar justamente el trabajo en materia de economía circular, porque ¿qué entendemos como una cadena de valor? Es esa articulación productiva, esa organización productiva que se da desde la provisión de equipos de insumos hasta el consumo, pero en realidad el consumo implica muchas veces la deposición final de ese producto o de algunos elementos que caracterizaron a ese producto, y esa deposición final, dependiendo de los elementos, pensemos algo muy básico, una caja de cartón, por ejemplo, puede formar parte de un nuevo circuito productivo si realmente tenemos algunas capacidades en materia de desarrollo tecnológico, ¿no? Este es un ejemplo claramente muy sencillo para comprenderlo en este caso. Entonces, la idea es poder fortalecer incluso dentro del trabajo que nosotros hacemos y del acompañamiento técnico una dimensión en donde cadena de valor y economía circular se enlazan mejor. La mayor parte de nuestros estudios hoy en día van desde la provisión de equipos e insumos hasta el consumo, y creemos que en este contexto podemos potenciar fuertemente la visión de economía circular. Hay un compromiso fuerte de México de trabajar en este tema, y bueno, y por supuesto es parte de los dos diálogos que estamos teniendo.
tanto con la Secretaría de Economía como con la Secretaría de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco de ese grupo que se conformó de tecnología, innovación y futuro productivo, en donde entre los temas prioritarios también está la economía circular. Ok, muchísimas gracias, doctor Odón. Me gustaría continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales razones por las que la productividad en América Latina se ha mantenido estancada en comparación con otros países como China? Bueno, son múltiples las razones y no podemos circunscribir a una única causa los problemas de productividad en la región, ¿no? Hay varios elementos que de alguna forma se entrelazan para determinar lo que nosotros estamos analizando como productividad y en particular lo que estamos analizando dentro de la baja capacidad para crecer. En principio podríamos decir que hay de alguna forma la trampa de baja capacidad para crecer está asociada a tres cuestiones. La baja capacidad de la productividad o el bajo crecimiento de la productividad en función de los análisis de contabilidad de crecimiento que hemos hecho, la baja inversión y la falta de talento humano con las competencias y capacidades requeridas por el mercado. Entonces, estos elementos son claves, digamos, ¿no? En el sentido de que si consideramos la acumulación de factores productivos en términos de capital físico, infraestructura y maquinarias, en términos de capital humano o talento humano, como se llama hoy, educación y salud, y por supuesto trabajo, tenemos deficiencias en términos de capital físico y en términos de capital humano, y por tanto también tenemos una dificultad fuerte para fortalecer nuestra inversión en un contexto en donde hemos tenido dificultades para atraer inversión extranjera directa, pero también muchas veces para canalizar la inversión nacional hacia sectores productivos que me logren modificar las trayectorias de la productividad. Entonces, no hemos logrado generar lo que algunos autores han hablado, la competitividad endógena necesaria, muy vinculada a ciencia, tecnología e innovación, para mover la estructura en nuestros sectores, y muchas veces nos hemos insertado en algunos sectores que tienen que ver con lo que Feinsilber denominaba competitividad espuria, por ejemplo, bajos salarios. Entonces, honestamente, creo que en el ámbito de las políticas de desarrollo productivo tenemos que fortalecer la inversión y en particular la inversión en ciencia, tecnología e innovación, como lo mencionaba, dentro de las características de las nuevas PDP, y en talento humano para tener ese talento humano formado con las competencias y capacidades requeridas en este contexto signado, ¿no? por tantos avances en materia científico-tecnológica. Estamos frente también, por ejemplo, a los desafíos que nos plantea la inteligencia artificial en su relación con el trabajo y evidentemente esto interpela también mucho de lo que tenga que ver con las políticas de desarrollo productivo, con las políticas laborales, por ejemplo, dentro de las nuevas tendencias. De hecho, tuvimos una actividad este año muy, muy interesante que tiene que ver con, por ejemplo, un diálogo que hemos construido con un sindicato, que es el CITIM, es el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras de la industria metalúrgica, metalmecánica de México, ubicados en la zona del Bajío, y básicamente ellos nos plantearon la necesidad de armar un seminario en donde pudiésemos reflexionar en conjunto la posible afectación de su sector en materia de políticas de desarrollo productivo frente a los avances de la electromovilidad. La electromovilidad que va a afectar y está afectando fuertemente la industria automotriz en el sentido tradicional, está afectando lo que es el ensamblaje. En realidad se requieren menos capacidades de ensamblaje para lo que es el desarrollo de la electromovilidad. Y esto obviamente plantea desafíos e interpela a los trabajadores y las trabajadoras y sus representantes en términos de qué procesos de reprofiling, qué procesos
de nuevas perfiles profesionales, nuevos perfiles laborales, nuevas capacidades tienen que adquirir para insertarse en estas cadenas de valor vinculadas al sector automotriz y de electromovilidad o en otras, en donde empiezan a haber escalamientos tecnológicos que afectan la cantidad de población empleada y en donde rápidamente hay que, de alguna manera, rediseñarse profesionalmente. Hoy en día estas son discusiones que es importante tener. Por eso hablamos mucho de futuro productivo, porque en realidad nos imaginamos o consideramos procesos que pueden estar en principio o que podemos entenderlos con cierta lejanía, pero en realidad están más cercanos de lo que uno cree de nuestra realidad. Y sobre todo creo que esto es importante reflexionarlo y trabajarlo para ustedes, que son las fuerzas sociales del presente, que están en un espacio especial de su ciclo de vida, en donde tienen que tomar algunas decisiones profesionales y en este sentido participar de este tipo de conversaciones me parece clave. Claro. Como última pregunta, tenemos, ¿cómo es que desde el arte y el cine minuto se puede promover el desarrollo productivo sostenible? Wow, esta sí que es una hermosa pregunta y me sorprende. Bueno, yo creo que, a ver, la primera cuestión, el arte ayuda a exponernos a nuevas realidades, ¿no? Entonces, el arte tiene una representación de ciertos, en términos simbólicos, de una representación simbólica de las transformaciones que estamos observando hoy en día. Entonces, creo que desde ese lugar hay una primera línea de comunicación, ¿no? El arte refleja el cambio, refleja las transformaciones, refleja muchas veces las dudas que enfrentan las personas a poder construir su proyecto de vida en el marco de esta etapa o ciclo de vida en el cual ustedes se encuentran, así que ahí tiene un primer valor simbólico en términos de comunicación. Por supuesto, también el arte puede generar crecimiento económico y podemos ser productivos en el arte y podemos vincularnos con el arte a cadenas de valor. Estoy pensando, por ejemplo, la importancia que tiene el arte dentro de lo que son las cuentas satélites de cultura en nuestros países o el vínculo que podría existir con el turismo como actividad económica que reúne productos y servicios y que también, digamos, el arte mueve al turismo, hay un consumo de arte internacional, ya sea porque es un consumo porque está expuesto en un X museo u otro, cuántos de nosotros viajamos a veces para conocer determinado museo A, B o C en un X país, o también para comprar arte, y esa es otra línea importante. Y también el arte puede ser fuertemente incorporado en otros productos, que este es un elemento en donde, por ejemplo, en un contexto en donde el diseño se valora mucho más, incorporar arte a determinados productos, ya sean de consumo masivo o no, porque también el arte está no necesariamente vinculado al consumo masivo en determinados productos que son customizados para determinados clientes y demás, tienen una dimensión productiva importante, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido no podemos limitar, ¿no? la visión del arte, pero tampoco quisiera que como mensaje quedase que todo el arte tiene que ser productivo, ¿no? También la primera razón de ser del arte es, bueno, comunicar, ¿no? Entonces yo creo que sobre ese ejercicio de comunicación, que puede ser de protesta o no, hay mucho sobre el cual reflexionar, ¿verdad? Así que sí, esta propuesta me ha sorprendido, en primer lugar porque me gusta el arte, compro arte, estoy casado con un artista, así que hay varias variables que confluyeron en esta última consulta a ustedes. Doctor O'Donnell, por parte de la Universidad del Valle de México, le damos las gracias y lo invitamos a visualizar los resultados del Cine Minuto. Muchísimas gracias.
Antes de concluir, queremos recordarles que la convocatoria a la Repentina Nacional de Cine Minuto VM 2025 se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de octubre en el Campus Puebla, donde estamos muy entusiasmados en recibirlos para fortalecer la vinculación y el crecimiento académico en esta oportunidad única. No se pierdan esta experiencia que celebra la creatividad y el espíritu universitario. Desde Puebla, sede de esta edición, los esperamos con los brazos abiertos. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Una producción de VM Radio.